Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la primera conferencia del ciclo de hipotiroidismo o de enfermedad tiroidea. Quiero confirmar que me están escuchando todos bien. Bueno, ya me confirmaron que me están escuchando, entonces muy buenas noches a todos. Vamos entonces a dar inicio a esta que es la primera conferencia del ciclo de enfermedad tiroidea, gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología y a ABOT, que permiten que se den estos espacios para hacer educación en enfermedad tiroidea. Y esta primera conferencia que vamos a ver, estamos enfocándola a una condición que en realidad es muy frecuente, que lo vemos frecuentemente en nuestras instituciones y en nuestra consulta, y está especialmente diseñada para los médicos generales, los familiaristas y todos aquellos especialistas que manejen también enfermedad tiroidea. Vamos a dar unos minuticos para intentar esperar a algunas personas que todavía se están uniendo a nuestra conferencia, y les voy a pedir a todos también que por favor apaguen sus micrófonos para que puedan escuchar todas las personas claramente todo lo que estamos diciendo. Esta es una condición que se presenta, como les decía, frecuentemente en nuestras consultas, y que a diferencia del hipertiroidismo y el hipotiroidismo verdaderos que requieren específicamente un diagnóstico de laboratorio, si bien las condiciones subclínicas en general, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo subclínico, son condiciones que el diagnóstico se hace por laboratorio, requiere un interrogatorio muy específico y una consulta muy dirigida para poder empezar el manejo y hacer un diagnóstico adecuado en los pacientes, porque lo vamos a ir viendo en la medida que va transcurriendo la conferencia, que definitivamente tenemos una gran población de pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo subclínico que no están adecuadamente tratados porque no reciben tratamiento y se les deja pasar porque tienen TSH por debajo de 10, y muchos de ustedes seguramente consideran o han escuchado durante sus entrenamientos que definitivamente si la TSH está por debajo de 10 no tiene una indicación de tratar, pero no es 100% cierto esto, y hay muchas condiciones que requieren tratamiento incluso teniendo TSHs levemente sobre el límite superior normal o por debajo de 10, y contrario a esto también nos sucede que tenemos una gran población de pacientes que están sobretratados con hormona tiroidea cuando realmente nunca la requirieron, y este grupo de pacientes después, cuando están haciendo el seguimiento y se preguntan, ¿será que yo sí necesitaba esta suplementación? Ya es muy difícil saberlo después de un tiempo cuando están recibiendo desde hace mucho tiempo la hormona tiroidea. Entonces, ya dando un poco más de tiempo que se conectaran, vamos a empezar con nuestra presentación, y lo primero que quiero mostrarles es algo que hemos venido hablando frecuentemente en los últimos días, debido a la presencia del COVID-19, y es la prevalencia de hipotiroidismo en Colombia. Si ustedes ven las zonas en blanco, son las áreas de los países que no tienen absolutamente ningún reporte de estudios poblacionales que les pueda permitir tener un conocimiento de la prevalencia de hipotiroidismo en cada uno de sus países. Y dentro de estos, desafortunadamente, está Colombia, porque nosotros, si bien la encuesta en sí nos habla de cantidad de yodo que hay en la población en Colombia, no nos habla de hipotiroidismo o hipertiroidismo en nuestra población. Así que no tenemos datos, pero países como Brasil muestran una elevada prevalencia, la más elevada en el mundo, y en cambio otros países como Estados Unidos
Australia, España, y llama mucho la atención, si ustedes ven Italia, a pesar de que tiene una alta prevalencia de deficiencias de tanto de yodo como de selenio, no es el país con mayor prevalencia de hipotiroidismo. Las prevalencias en el mundo, ustedes las ven a la izquierda en algunos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, son muy similares en todos los estudios. Y en Colombia hay muy poquitos estudios, llama mucho la atención uno reportado en el 2011 de Armenia con una prevalencia altísima de 18.2%, que muy probablemente se deba a que son centro de referencia de enfermedad tiroidea, es una población de 438 pacientes, con una prevalencia que duplica o triplica la que nosotros vemos reportada. Y en Medellín en el 2017 se publicó este estudio con realmente una prevalencia más similar a la reportada en el mundo. No conocemos de todas formas la prevalencia en Colombia, pero teniendo en cuenta los otros países y teniendo en cuenta este reporte del 2017, podríamos sospechar o pensar que puede estar entre el 5 y el 6% aproximadamente, incluyendo, todos estos estudios incluyen pacientes con hipotiroidismo subclínico. Cuando ya empezamos a ir específicamente a cada una de las poblaciones, nos damos cuenta que hay algunas personas que tienen una mayor probabilidad de tener enfermedad tiroidea, y entre ellas estamos todos aquellos que no somos afrodescendientes, porque tanto en estudios de Estados Unidos como en Europa y en Brasil nos muestran que definitivamente la población afrodescendiente pareciera tener un menor riesgo de hipotiroidismo que el resto de la población, igual que sucede con las mujeres, con una relación mujer-hombre que es de 10:1, como en la mayoría de las enfermedades, especialmente enfermedades autoinmunes. Así que ya teniendo en cuenta clara la epidemiología, pues vamos a ver algunas consideraciones más específicas de la enfermedad. La primera es si la TSH sería un marcador confiable como un marcador único para hipotiroidismo subclínico. Para eso nos remitimos nuevamente a la fisiología, en el cual vemos que definitivamente cuando la glándula tiroides tiene una disminución de la producción de hormona tiroidea, a pesar de que sea una leve disminución, la hipófisis es un órgano muy sensible, una glándula extremadamente sensible a los cambios mínimos de hormona tiroidea, y genera un incremento significativo de la TSH sobre el límite de normalidad, lo cual conocemos como hipotiroidismo subclínico. Esto podría deberse muy bien sea a una fase inicial del hipotiroidismo, lo cual, permítanme un segundo, a fase inicial de hipotiroidismo verdadero por un daño inicial ya de la glándula tiroides, lo cual nos obliga de alguna forma a empezar seguramente manejo con hormona tiroidea, o a que hayan mayores necesidades de una forma transitoria, es decir, cualquier enfermedad diferente, llámese un proceso infeccioso, una enfermedad grave que requiera hospitalización, o por periodos de estrés severo, podría hacer que el organismo necesitara una mayor cantidad de hormona tiroidea, y por lo tanto esa disminución de los niveles que llegan a la hipófisis ya generará un incremento significativo, pero recuerden, esto es un evento transitorio y por lo tanto probablemente necesitemos hacer una prueba nuevamente, ya vamos a verlo más adelante, 4 a 6 semanas después, para poder considerar si realmente el paciente requiere manejo o no, o que sea una consideración equívoca por los rangos de referencia del laboratorio, que también lo vamos a ver de forma detallada. Así que si nosotros nos basamos específicamente en la fisiología, podríamos considerar que cualquier elevación de TSH tiene que tener consigo una disminución de T4 libre. Si la TSH está disminuida, definitivamente vamos a encontrar una T4 libre alta, en lo que conocemos como tirotoxicosis, y que teniendo valores dentro de límites normales, necesariamente vamos a tener valores de hormona tiroidea normal. Pero esto no es del todo cierto, y ustedes lo saben, porque hay muchas condiciones diferentes en las cuales podemos tener pruebas de laboratorio que no son concordantes con lo que vimos en la fisiología específicamente, y podríamos tener bien disminuciones de la TSH aún con niveles de T3 y T4 dentro de límites normales, en lo que conocemos como el hipertiroidismo subclínico, o incluso de niveles de TSH disminuidos aún también dentro de límites normales en casos de hipotiroidismo central. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en pacientes que son muy sintomáticos de hipotiroidismo y tenemos niveles de TSH normales, porque estos diagnósticos no se hacen únicamente con valores de TSH. Podríamos tener eventos contrarios en que la TSH esté aumentada y las hormonas tiroideas aumentadas en otras condiciones mucho menos frecuentes,
frecuentes como resistencias a hormonas tiroideas, algunas terapias de reemplazo de tiroxina que no están bien administradas o incluso en tirotropinomas que son muy infrecuentes, pero tenemos claro que los niveles de hormona tiroidea definitivamente son muy sensibles a los cambios los niveles de hormona estimulante de la tiroides son muy sensibles a los cambios pequeños de hormonas tiroideas, pero no son suficientes para un diagnóstico claro de hipotiroidismo verdadero o hipotiroidismo subclínico. Entonces, sin embargo, pues en algunas poblaciones nosotros tenemos claro que en general el tamizaje el estudio usual de enfermedad tiroidea necesita inicialmente de TSH, pero cuando podamos hacer el estudio completo y para hacer un diagnóstico claro necesitamos tanto de la TSH como de las hormonas tiroideas. De tal manera que ya cuando empezamos a evaluar nuestros niveles de TSH nos vamos a encontrar con varios escenarios. Uno esperaría que los valores de cualquier laboratorio, el punto medio de referencia, concordara con el pico de la mayor cantidad de la población que presenta ese valor de referencia. Lo que no sucede con la TSH porque, a diferencia de otros estudios, en la TSH la curva, si ustedes se dan cuenta, está un poco más desviada hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de la población en realidad tiene niveles de TSH que están hacia el límite inferior de la normalidad, que es su normalidad. Así que podríamos considerar que si bien el 5% de las personas que son eutiroideas, es decir, que no tienen enfermedad, se encuentran en los extremos de la curva, también vamos a ver que resultados levemente hacia el límite superior de referencia no necesariamente significa que el paciente esté con ausencia de enfermedad, de tal forma que tenemos que evaluar el rango óptimo en cada uno de los pacientes. Un punto a considerar y que siempre me han preguntado mucho es las horas del día. Realmente el cambio de las horas del día no debe ser muy significativo. Si ustedes ven, durante el día solamente hay una variabilidad entre el 20 y el 25% aproximadamente, lo cual significa que durante el día únicamente vamos a tener un aumento o una disminución de los niveles de TSH de aproximadamente 1 miliunidad internacional por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes no tienen por qué tener niveles extremadamente altos o extremadamente bajitos que dependan específicamente de la hora en que se tomó el laboratorio. Y si ustedes ven, los picos de la hormona estimulante de la tiroides se dan en la madrugada y al principio de la mañana y al final de la tarde o hacia la noche, especialmente en las mujeres que tienen un pico un poco más alto y en las personas mayores de 80 años. Con respecto a la variabilidad interensayo, en realidad sí hay cierta variabilidad interensayo y ustedes lo ven en cada uno de los laboratorios diferentes en que tomamos los niveles de hormona tiroidea y de hormona estimulante de la tiroides. Pero quiero que tengan en cuenta dos cosas acá. Ustedes ven que muchos laboratorios reportan en nanogramos por mililitro y otros lo reportan en picomoles por litro. Siempre pongan las unidades porque puede generar gran confusión en los estudios y terminan siendo pacientes interconsultados a endocrinología sin indicación porque los valores de hormona tiroidea están dentro de límites normales, pero como no evaluaron las unidades, muy probablemente ahí esté el problema. Entonces, evalúen siempre las unidades y anoten en las historias clínicas las unidades, igual que los valores normales de cada uno de los laboratorios. El segundo punto es que si bien sí tenemos que encontrar una diferencia entre la toma de la TSH en un laboratorio versus otro diferente, aquí vemos, por ejemplo, los tomados con Abbott versus en ensayos de Siemens, pues varían más o menos 0.5 a 1 miliunidad por mililitro, pero no tienen que variar más del 25% definitivamente. Y en el seguimiento también anoten los rangos de normalidad de cada uno de los laboratorios, porque podría uno creer que hay una tendencia hacia la alta o tendencia hacia la baja de la TSH únicamente por un cambio de inmunoensayo, de inmunoluminiscencia o quimioinmunoluminiscencia para la cual la segunda va a presentar unos valores 25% más altos que el anterior. Pero como les digo, ese 25% equivale más o menos a 1 unidad por mililitro, por lo tanto no tiene que ser una diferencia significativa.
Otras causas de un aumento de la TSH que esté falsamente positivo son la presencia de macro TSH y los anticuerpos heterófilos. Esto muchos me lo han preguntado antes, pero quiero que tengan en cuenta una cosa: si bien los niveles se encuentran falsamente elevados cuando hay macro TSH, y en los anticuerpos heterófilos, especialmente pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide que pueden cursar con anticuerpos heterófilos y pueden hacer que los niveles de TSH estén falsamente elevados, no es en niveles levemente elevados. Es decir, si ustedes tienen una T4 libre normal con una TSH de 5.5, 6, 7, incluso 8, hasta 10, no pueden considerar o no intenten considerar la presencia de macro TSH en anticuerpos heterófilos, porque probablemente gasten tiempo, dinero y hagan, digamos, que enreden de alguna forma a los pacientes. Esto se hace cuando los pacientes llegan, como nos han llegado muchas veces, con TSHs muy altas, es decir, valores de 60, 80, 120, totalmente asintomáticos o síntomas leves que no justifican estos valores de TSH, y con niveles de T4 libre dentro de límites normales, y aquí ya es indicación la evaluación de macro TSH o anticuerpos heterófilos. Todo lo contrario podría suceder con la presencia de biotina circulante. Recuerden que más del 60% de los laboratorios que miden TSH en el mundo utilizan biotina para la evaluación de la TSH, y por lo tanto la presencia de biotina adicional en la sangre podría generar niveles de TSH falsamente bajos. Aproximadamente nosotros tendríamos que recibir diariamente entre 30 y 35 miligramos de biotina al día, que es lo que crea las bacterias intestinales a partir de ciertos alimentos, y los pacientes que reciben ciertos suplementos vitamínicos o que reciben, multivitamínicos por cualquier otra causa, o tratamiento de alopecia, o más aún con dosis más altas, esclerosis múltiples, podrían tener niveles falsamente bajos de TSH, lo cual nos puede llevar a un mal diagnóstico de hipertiroidismo o a un subdiagnóstico de hipotiroidismo en pacientes que están muy sintomáticos de hipotiroidismo, en los cuales terminamos encontrando niveles de TSH normales, niveles de T4 libres normales, que se presentan porque al utilizar estas grandes cantidades de biotina, disminuyen los niveles de TSH falsamente, pero también aumentan los niveles de hormonas tiroideas de forma falsa. Esto no es una alteración que se presenta en el paciente, es decir, la biotina no genera una alteración de la función tiroidea en el paciente. Lo que genera realmente es una alteración en los reportes de los laboratorios debido a la utilización de biotina en muchos de estos ensayos. Un punto importante aquí es que esto, primero, es muy fácil de saber en un interrogatorio dirigido, y segundo, también es muy fácil de evitar, porque al suspender los suplementos multivitamínicos que contienen biotina o la suplementación específica de biotina 72 horas antes, en algunos casos podrían esperar hasta 5 días, es más que suficiente para poder tener niveles reales de TSH y de T4 libre. En los casos, entonces, como vamos a hablar específicamente de hipotiroidismo subclínico, adicional a la presencia realmente de un daño inicial de la hormona tiroidea, hay algunas otras cosas que podrían también hacer que los niveles de TSH estén un poco más altos a pesar de niveles de T3 y T4 normales, como el uso de esteroides o incluso de esteroides anabólicos, que podrían generar esta elevación transitoria de la TSH y que mejora al suspender los medicamentos, igual que los análogos o los agonistas dopaminérgicos, incluyendo también la metoclopramida y medicamentos como la cabergolina y la bromocriptina, que seguramente al suspender los medicamentos normalice, o probablemente en un paciente asintomático no requiera ningún manejo específico porque la causa sea el uso de estos medicamentos. Como les decía, inicialmente puede ser un evento transitorio como la fase de recuperación de una enfermedad no tiroidea, especialmente en pacientes hospitalizados y en enfermedad grave, en los cuales los niveles de TSH podrían elevarse transitoriamente, pero también por algunas otras causas, incluidas eventos de estrés severo que pueden mejorar al recuperarse de esta enfermedad.
En algunos pacientes llegan al consultorio con reportes de TSH elevados con T3 y T4 en límites normales y con que ya vienen tomando tratamiento con levotiroxina y con reporte entonces de hipotiroidismo subclínico. En realidad, si estos pacientes tenían un hipotiroidismo claro con T4 libre baja antes del inicio del tratamiento y TSH alta, este paciente no tiene hipotiroidismo subclínico, lo que tiene es un mal control de su función tiroidea y la principal causa definitivamente es la falta de adherencia al tratamiento con levotiroxina. Muchas veces terminamos dando dosis muy elevadas de hormona tiroidea sin hacer un interrogatorio adecuado y tanto la falta de adherencia como algunas alteraciones de mala absorción de la hormona tiroidea podrían ser la causa de esta TSH persistentemente alta a pesar de que subimos dosis de hormona tiroidea. Causas de mala absorción, ya las hemos hablado antes en algunas conferencias, el doctor Bulles ha presentado algunas conferencias muy bonitas al respecto, incluyen principalmente con mayor frecuencia la presencia, por ejemplo, del Helicobacter pylori, que seguramente al manejarlo, y lo hemos visto en muchos pacientes, que al manejar ya el tratamiento con Helicobacter empieza a mejorar la absorción con hormona tiroidea, mucho menos frecuente o gastritis atrófica, también el uso de algunos medicamentos concomitantes, que ya lo vamos a ver, y en algunos casos, como les decía, menos frecuente, la intolerancia al gluten y enfermedad celíaca que en nuestra población no tiene tanta prevalencia. Sin embargo, como les venía explicando, la falta de adherencia al tratamiento de la hormona tiroidea es una de las principales causas de no tener un adecuado control y mantener niveles de TSH alta con T4 libres normales, pero muchas veces no es que el paciente no quiera tomarse el medicamento. Algunas veces sí es por olvido, pero tenemos que entender e intentar ajustarnos a la vida del paciente, porque muchos de esos pacientes después de un tiempo de seguimiento dicen, no, es que me levanto a las 4 de la mañana, no alcanzo a tomarme el medicamento con buen tiempo, así que simplemente lo olvidan y piensan que no deben tomárselo ese día, pero además de eso, interrogar la forma de la toma. Recordemos que los alimentos disminuyen la absorción aproximadamente un 30% de la levotiroxina y que muchos pacientes toman otros medicamentos, incluyendo inhibidores de bomba de protones, incluyendo antiácidos, hierro, calcio, o alimentos ricos en soya, por ejemplo, que también disminuyen la absorción de la levotiroxina, o parten la tableta para lograr la dosis que le ordenamos y esta acción puede hacer que se pierda parte del medicamento. El otro punto es el cambio de marca. Desafortunadamente, en la levotiroxina no hay una intercambiabilidad exacta, no se puede intercambiar de marca porque desafortunadamente sabemos todos que la levotiroxina tiene un margen terapéutico muy estrecho y que no hay bioequivalencia, no porque cada una de las marcas no tengan la cantidad de levotiroxina adecuada, sino porque la bioequivalencia depende también de la absorción del medicamento y los excipientes de cada una de las marcas son diferentes y se pueden absorber mucho mejores algunos que otros. Por esto debemos interrogar también el cambio de marca. El segundo punto es si la evaluación de T3 es útil en el hipotiroidismo. Nosotros vemos como endocrinólogos frecuentemente pacientes que llegan con reportes de TSH y T3 solamente o TSH, T4 libre, T3 total, T3 libre, T4 total, pero queremos aclarar que muchas veces terminamos gastando recursos de una forma inútil. La T3 no es un estudio que deba hacerse en estudio de hipotiroidismo ni tampoco para diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Lo que sucede usualmente es que al disminuir la producción de hormona tiroidea por parte de la tiroides, esta disminución temprana genera un aumento inmediato de la actividad de la iodinasa 2, lo cual hace que se active la hormona tiroidea de T4 a T3 activa y por lo tanto se requiere una disminución muy marcada de la T4 para que definitivamente la liberación de hormona tiroidea que no pueda ser compensada por la actividad de la iodinasa para que la T3 se encuentre disminuida. Así que muchas veces nosotros lo que vemos son reportes de hipotiroidismo subclínico por TSH que se encuentra elevada y T3 que se encuentra entre límites normales, pero en realidad estos pacientes, si le tomamos una T4 libre, seguramente va a estar en muchos de esos casos baja y por lo tanto tenemos un diagnóstico claro de hipotiroidismo primario que sí requiere suplementación con hormona tiroidea y que probablemente no lo estamos haciendo porque tenemos una T3 normal, pero quiero explicarles nuevamente, la disminución de T3 en hipotiroidismo es tardía y por lo tanto no es un estudio adecuado
en la evaluación del hipotiroidismo. El tercer punto que quiero tocar es si el diagnóstico se realiza con los mismos rangos de referencia en toda la población. Realmente ustedes creo que ya lo han venido escuchando previamente, pero a medida que pasa el tiempo, las concentraciones séricas de la TSH van aumentando de forma progresiva, especialmente en los pacientes mayores de 70 años, y esto es una elevación fisiológica de la edad, y al contrario, la T4 libre se mantiene dentro de límites normales, pero la T3 disminuye fisiológicamente. Muchas veces nos encontramos con diagnósticos de hipotiroidismo verdadero, porque como les decía, pedimos TSH, T4, T3, y si tiene una TSH levemente elevada por encima de los límites normales, un paciente mayor de 70 años con una T3 levemente disminuida, hacemos diagnóstico de hipotiroidismo primario verdadero, y esto termina en tratamientos inadecuados en estos pacientes, porque definitivamente se ha descrito, y alguien me escribía hace unos minutos que estaba revisando mi celular, que si el estudio TRUST lo íbamos a nombrar, y definitivamente no solamente el TRUST, sino hay muchos estudios que han descrito que definitivamente los pacientes con mayores de 70 años, incluso mayores de 65 años, que empezamos hormona tiroidea solamente porque tenemos una TSH levemente sobre el límite superior normal, menor de 10, y una T4 libre que se encuentra entre límites normales, no tienen mejoría en los síntomas. Uno de los síntomas que más se ha descrito previamente que podría mejorar son las alteraciones cognitivas en estos pacientes. Desafortunadamente, no vamos a encontrar una diferencia significativa ni a nivel cardiovascular, ni en las alteraciones cognitivas con el inicio de hormona tiroidea, que se ha descrito tanto en la publicación de New England Journal como en uno de los estudios, en muchos de los estudios que se hacen en ancianos. Esta es, por lo tanto, una gráfica muy linda que está reportada en la Encuesta Nacional de Salud de Chile 2009-2010, y quiero mostrarles la línea verde, es el límite superior normal de laboratorio de la TSH, el cual es exactamente igual en absolutamente todas las edades, que es lo que vemos en nuestros laboratorios. Pero si uno traza una línea de tendencia en la población sin antecedentes de ninguna enfermedad tiroidea, con anticuerpos negativos y asintomática, seguramente, es decir, pacientes sin enfermedad tiroidea, fisiológicamente va aumentando de forma progresiva los niveles de TSH, y esa es la tendencia que uno ve también en el estudio NANES en Estados Unidos. Evidentemente los valores de cada población son diferentes, pero la tendencia es a ir aumentando de forma normal, es decir, fisiológica, los niveles de TSH, la mayoría por debajo de 10, ustedes lo ven, pero incluso llegando casi a este valor de 10, siendo fisiológicamente normal en estos pacientes mayores de 70 años. De tal manera que muchas veces incurrimos en sobrediagnóstico en estos pacientes y sobretratamiento, pero tampoco tenemos un estudio poblacional para conocer cuáles son nuestros valores. Y quiero aclarar acá que cuando se ha intentado hacer diferenciación y reportes de TSH para poblaciones diferentes, en realidad no se ha visto ninguna diferencia, porque no se ha podido hacer un estudio grande suficiente como para poder hacer la diferenciación en los reportes de laboratorio. Sin embargo, a pesar de que no tenemos estudios poblacionales, el doctor Builes publicó en la Revista Colombiana de Endocrinología en el 2015 la distribución normal de la TSH en una población de 2.438 pacientes entre 18 y 50 años. Y si se dan cuenta, la misma curva que veíamos al principio, que fue publicada en la revisión de Lancet del año pasado, la vamos a ver en este estudio del doctor Builes en una población de Medellín, con pacientes que realmente no son mayores de edad, pero si ustedes se dan cuenta, la curva está desviada hacia la izquierda. Es decir, la gran mayoría de esta población tenía niveles de TSH normales menores hacia el límite inferior de la normalidad, es decir, hacia la mitad inferior, tanto así que el percentil 50 es realmente 1.9, no como lo esperaríamos, 2.2 o 2.3 para este valor de normalidad, y el percentil 75 nos da 2.9. Es decir, si cualquiera de estos pacientes tiene una TSH ya en 4.5, probablemente ya va a estar algo sintomático de hipotiroidismo, y por eso debemos individualizar cada paciente.
Otro punto de controversia y que realmente cuando uno lo va viendo en diferentes estudios empieza a entender un poco más qué fue primero el huevo o la gallina, si es el hipotiroidismo el que produce un aumento del peso o si es un aumento del peso el que nos eleva la TSH y nos disminuye la cantidad de hormonas tiroideas circulantes. Realmente uno ve que en población sin otros antecedentes, con anticuerpos negativos, ecografías que son discordantes pero en su mayoría normales, encuentra uno que la TSH va subiendo progresivamente a medida que aumenta el índice de masa corporal y que cuando ya evalúa otros estudios, después de perder peso de una forma significativa, estos pacientes no solo disminuyen de peso, sino también disminuye el valor de los niveles de hormona estimulante de la tiroides sin necesidad de administrar hormona tiroidea. Asimismo, también hay estudios que nos demuestran que la pérdida de peso asociada al tratamiento de hipotiroidismo pareciera deberse más a la pérdida de agua corporal, seguramente con el acúmulo de glucosaminoglicanos, que a la pérdida de grasa corporal. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis acá porque este grupo de pacientes, si uno escucha esta información, dice los pacientes con sobrepeso y obesidad que tienen TSH alta no requieren suplencia con hormona tiroidea, pero uno debe individualizarlo. Y realmente no está claro porque evidentemente la hormona tiroidea actúa aumentando también la tasa metabólica basal y no está claro si este grupo de pacientes en realidad estén necesitando un poquito más de hormona tiroidea para este aumento de peso. En dado caso que, sin embargo, deciden empezar tratamiento con hormona tiroidea, primero llénense de razones, como lo vamos a ver más adelante, y segundo, no lo hagan solo por el peso y hagan seguimiento estricto porque a veces terminamos, como les digo, sobretratando pacientes y cuando empezamos un manejo del peso seguramente vamos a necesitar menos dosis de hormona tiroidea en dado caso que se inicie. Quiero traer el yodo a colación por dos razones y la primera es que he visto muchos pacientes en los últimos meses que llegan al consultorio con libros de manejo nutricional para el hipotiroidismo. Si bien es cierto que la alimentación es indispensable en la función tiroidea y es indispensable especialmente en la enfermedad tiroidea autoinmune, que puede empeorar por el consumo excesivo desde la infancia de algunas cosas como embutidos, ultraprocesados, empaquetados, el manejo de la enfermedad tiroidea, especialmente aquí hablando del hipotiroidismo, no es, como lo dicen muchos de estos alimentos, todo el día consumir alimentos ricos en yodo, o al contrario, otros libros dicen todo lo contrario, suspender los alimentos que contengan yodo, ¿sí? Entonces, quiero que tengan claro que tanto en zonas de deficiencia de yodo como en zonas de exceso de yodo puede haber hipotiroidismo y el hipotiroidismo en cada una de estas zonas se presenta por razones diferentes. En los países con deficiencia de yodo, la principal causa es enfermedad nodular tiroidea, es decir, bocios multinodulares asociados a hipotiroidismo, y en países con exceso de yodo, con una buena represión de yodo, la principal causa de hipotiroidismo son enfermedades tiroideas autoinmunes. Entonces, ni las dietas en las cuales le suspenden por completo todos los alimentos que contengan algo de yodo, ni las dietas en las cuales todo el día están consumiendo alimentos ricos en yodo son un tratamiento exclusivo de hipotiroidismo. Y uno ve también en este estudio enorme que hicieron en China que las poblaciones de los extremos de la vida tienen una altísima correlación entre los niveles de TSH y de yodo. Es decir, a medida que hay una mayor cantidad de yodo corporal, hay unos niveles más altos de TSH, entonces son poblaciones que tienen diagnósticos de hipotiroidismo subclínico al tener una mayor ingesta de yodo, que sucede específicamente en estas poblaciones de los extremos. Si queremos saberlo, entonces Colombia... si vemos estos libros en donde todos los alimentos están ricos en yodo para mejorar la enfermedad tiroidea, no está muy concordante con lo que tenemos reportado en la encuesta en CIN del 2015, porque el reporte nuestro informa lo mismo que está mostrando este artículo de Nature Reviews en el 2018, y es que somos un país, uno de los pocos países con exceso de suplementación de yodo, o exceso de yodo comparado con el resto del mundo. Y no es porque excedamos las recomendaciones, lo que llega a cada una de las casas son más o menos 20 partes por millón, pero tenemos un exceso de ingesta de sal, llámese por embutidos, por empaquetados o por exceso
consumo de sal en los hogares, lo cual ha llevado a un aumento de los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, como lo reportó el doctor Hernando Vargas en esta publicación el año pasado. Y quiero que quede muy claro que tanto el déficit de yodo como el exceso pueden generar alteraciones tanto en la estructura como en la función de la tiroides. Un grupo muy importante son hombres y mujeres jóvenes en edad fértil, especialmente los que se encuentran en el estudio de fertilidad, porque tenemos que tener en cuenta que la hormona tiroidea actúa en prácticamente todas las fases de reproducción, siendo tanto la hormona tiroidea como la TSH inmunomoduladores para permitir la implantación del óvulo fecundado y por lo tanto cualquier disfunción tiroidea, incluso la presencia de anticuerpos positivos con TSH no tan altas, por encima de 2.5, tiene una asociación a la menor tasa de fertilización y a pérdidas tempranas. De tal manera que este grupo de pacientes siempre requieren estudio de función tiroidea y en dado caso de reporte de hipotiroidismo subclínico requieren también suplementación. Igual que lo que sucede en el primer trimestre del embarazo, en los cuales no debemos esperar a la disminución de T4 para empezar el tratamiento. Entonces, si nosotros vemos que es importante en la consulta analizar las diferentes causas de una TSH elevada, incluyendo la edad, la obesidad o el incremento del peso y de grasa corporal, y siempre que empecemos alguno de estos medicamentos a hacer estudios de función tiroidea y en dado caso de encontrar una enfermedad tiroidea, incluso una enfermedad tiroidea subclínica, empezar tratamiento tempranamente. Es frecuente que veamos pacientes que llevan mucho tiempo recibiendo amiodarona, litio o inhibidores de tirosinquinasa y que hacen enfermedad tiroidea, que ya tenían seguramente enfermedad tiroidea autoinmune que nunca fue estudiada adecuadamente o nunca fue empezado un tratamiento porque tenían enfermedad subclínica. Y que tengamos en cuenta siempre las interacciones que ya describimos con la hormona tiroidea y las interferencias de los estudios en el laboratorio, especialmente algo que no se pregunta muy frecuentemente, que es la utilización de biotina. Quiero aquí hacerles claridad en un grupo de pacientes muy importante que ustedes ven frecuentemente y son los pacientes que han sido operados de tiroidectomía total, porque si ustedes lo ven aquí, la correlación que hay en un paciente que tiene su tiroides es muy específica en los pacientes entre la TSH y T4 libre, pero cuando le quitan su tiroides no tiene casi ninguna correlación los niveles de TSH y T4 libre y por eso seguramente los pacientes están necesitando más dosis de hormona tiroidea realmente. Incluso esta es la correlación entre la de iodinasa 2 y los niveles de TSH que se pierde por completo después de esta tiroidectomía. Entonces, quiero aclararles porque muchos pacientes posterior a la resección de su glándula tiroides dicen, mire, me siento terrible, ahora estoy cansado, estoy absolutamente agotado, no me concentro, estoy como sintiéndome hinchado, estoy dormido durante el día y uno dice, pero si tiene una suplementación adecuada de hormona tiroidea, muchas veces lo que sucede es que realmente este paciente no está activando bien su hormona tiroidea y por lo tanto le está haciendo falta definitivamente levotiroxina, por eso en algunos países pues usan, esto es un tema aparte, T3 adicional, pero no necesariamente pues se ha demostrado suficiente respuesta, pero quiero que tengan en cuenta que estos pacientes podrían estar necesitando, nunca con niveles de T4 por encima de lo normal, pero sí un poco más de hormona tiroidea de la que necesita el resto de la población. ¿Cuándo se debe tratar? Quiero aclarar que muchas veces, este es un estudio del doctor Fabre, es muy lindo, en el cual muestran que el 50% de los pacientes con enfermedad tiroidea son mal diagnosticados y el 37% de los pacientes son mal tratados o por falta de hormona tiroidea o por exceso de hormona tiroidea. Y está confirmado en otros estudios diferentes que definitivamente cuando hacemos diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, solo el 50% terminan siendo bien tratados, pero más del 50% o tienen exceso o tienen déficit de suplementación de hormona tiroidea. Así que vamos a hacer, digamos, unas conclusiones pequeñitas de qué hacer cuando tenemos una TSH levemente elevada y una T4 libre normal. Primero, repita el estudio. En la gran mayoría de casos, repitiendo el estudio, uno empieza a ver tendencias. Si empieza a aumentar la hormona tiroidea a las 6 semanas o después de las 6 semanas, cuando uno hace el estudio de seguimiento, definitivamente es probable que necesite la hormona tiroidea, pero en algunos otros casos puede suceder que sea un evento transitorio causado por otras cosas que pueden estar aumentando la TSH y que generen reportes anormales que no necesiten suplementación y por lo tanto a las 6 semanas
semanas mínimo debemos repetir el examen para poder confirmarlo. Segundo punto, evalúe los rangos de referencia ajustados a la edad de las comorbilidades. Como les decía, es diferente un paciente adolescente y adulto mayor, en los cuales los niveles de TSH pueden estar levemente sobre el rango normal, especialmente si no tienen síntomas, si no tienen otras comorbilidades, probablemente no requieran la suplementación. Contrario a los pacientes jóvenes, especialmente las mujeres que están buscando embarazo, los hombres y mujeres en edad fértil que están en estudios preconcepcionales, en estudios, de fertilidad y las mujeres en el primer trimestre de embarazo que definitivamente, incluso con T4 normal, van a requerir tratamiento. Esto es una publicación del New England Journal of Medicine del 2017 que me parece muy al lugar porque entendemos aquí que no solamente los pacientes con TSH por encima de 10 necesitan tratamiento y que hay algunas indicaciones de empezarlo antes. Por ejemplo, cuando ustedes ven que hay una progresión de los niveles de TSH, es decir, están en ascenso los niveles de TSH, cuando el colesterol LDL está muy elevado, no se normaliza con otros manejos adicionales. Si ustedes tienen un paciente con hipotiroidismo subclínico, esto puede ayudar en algo a disminuir los niveles de LDL, igual que el riesgo cardiovascular, los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca congestiva, cuando la TSH está por encima de 10. Y si ustedes ven acá, solamente los síntomas tienen beneficios inconsistentes. Si bien tienen una fuerte asociación para el tratamiento, cuando uno va a ver, no muestran efectos significativos, que es lo que evaluamos no solamente en los ancianos, sino también en las personas jóvenes. Entonces, la invitación aquí es que, si bien los síntomas también asociados podrían ser una indicación del inicio de manejo, muchos pacientes tienen síntomas asociados a otras causas y cuando tratamos solo el hipotiroidismo son pacientes que terminan agotados con el manejo y diciendo no me está sirviendo para nada la hormona tiroidea, empiezan a buscar otras opciones de manejo del hipotiroidismo, pero no buscamos otras causas de los síntomas que seguramente que si iniciamos la hormona tiroidea al mismo tiempo que el manejo de otras comorbilidades vamos a ver mejoría. La Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Europea tienen recomendaciones muy específicas. Vemos que los pacientes, incluso con TSH por debajo de 10, si tienen factores individuales que como síntomas asociados muy claros de hipotiroidismo, con anticuerpos positivos, con evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca, factores asociados a enfermedad cardiovascular, tienen indicación del inicio del tratamiento. Pero los mayores de 65 o 70 años en este grupo, si no tienen otras comorbilidades, definitivamente no. Y los mayores con una TSH por encima de 10, realmente todas las poblaciones tienen indicación de tratamiento. Como les decía, es importante tratar de otras condiciones asociadas para poder generar mejoría de los síntomas que pueden no estar asociadas solamente al hipotiroidismo subclínico. Debemos llenarnos de razones para tratar o no tratar, es decir, evaluar si los pacientes tienen anticuerpos positivos, que puede ser una razón suficiente para tratar, o si llegan al consultorio con ecografías que ya tienen factores predictores de daño de la tiroides como hipoecogenicidad o alteraciones severas en la ecoestructura de la tiroides, pero quiero aclararles que la ecografía no es un estudio que se deba solicitar de rutina para el diagnóstico del hipotiroidismo. Si ya la tienen, es de mucha utilidad en hipotiroidismo subclínico porque puede ser la diferencia entre tratarlo y no tratarlo. Si vamos a pensar quiénes van a favor de observar, aquí puse con 2 asteriscos porque, como les digo, hay que individualizarlo. La TSH relacionada con el aumento de peso, la ausencia de síntomas, si no está buscando embarazo, no los mayores de 65 años, si no tienen enfermedad cardiovascular, con una TSH menor de 10 y está estable y no tiene otras indicaciones, y anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina negativos, si tiene una ecografía de tiroides normal y lípidos normales, probablemente ese paciente esté más a favor de observarlo y no darle tratamiento. Quienes, al contrario, con hipotiroidismo subclínico, a pesar de TSH menor de 10, están a favor de tratar. Seguimos con un asterisco en los de incremento del peso porque hay que individualizarlo, como les digo. Pacientes que son muy sintomáticos y que podemos considerar que los síntomas pueden ser asociados al hipotiroidismo. Los pacientes menores de 65 años también tienen un asterisco porque no quiere decir que todo menor de 65 años requiera tratamiento, pero si tiene otras condiciones asociadas como estas, sí. Embarazo, búsqueda de embarazo, enfermedad cardiovascular, TSH en ascenso o si está mayor de 10,
con anticuerpos positivos, si tiene una ecografía de tiroides que ya está alterada, y los pacientes que tengan LDL elevado. Aclaro nuevamente que no hay ninguna evidencia que respalde otras terapias para el hipotiroidismo, como los suplementos nutricionales con yodo, selenio, los probióticos o alimentos ricos en yodo como única estrategia de manejo para el hipotiroidismo. Y debemos evaluar cuando ya empezamos el manejo la hora de la toma de la medicación, si se está manteniendo la misma marca, si tenemos asociado condiciones especiales que nos hagan cambiar de horario de toma de los medicamentos al paciente, y hacer controles cada 6 semanas con el cambio de medicación. Vamos a poner rápidamente unos casos clínicos para que vean la diferencia entre cuándo se debe y cuándo no se debe tratar. Y repito que en la gran mayoría de casos ustedes deben evaluar nuevamente los paraclínicos 6 semanas después, pero quiero que vean condiciones específicas. Entonces, esta es una mujer todos son casos reales. Las fotos son sacadas de internet, pero los casos son reales. Es una mujer de 32 años, que consulta a su ginecólogo para un estudio preconcepcional, está totalmente asintomática, no ha tenido embarazos previos, tiene ciclos menstruales regulares, no antecedentes patológicos ni familiares y no toma ningún medicamento. Llega al consultorio con una TSH de 5.6, que está levemente sobre el límite superior, una T4 libre de 1.2, un perfil lipídico normal y una glucosa normal. Conducta, entonces, le inician levotiroxina, o le solicitan una ecografía, o repiten estudios y solicitan anticuerpos. No sé si podemos saber si alguien respondió algo de esto. Entonces, recuerden, es una mujer joven que se hizo estudios preconcepcionales sin ningún antecedente diferente, así que cuando repetimos los estudios 6 semanas después y solicitamos anticuerpos, porque además está en estudio preconcepcional, lo que encontramos, es una TSH que actualmente 6 semanas después se encuentra en 4.2, es decir, dentro de límites normales. La T4 libre 1.2 nanogramos por mililitro normal y anticuerpos negativos. A pesar de que está en estudio preconcepcional, si no tiene otras complicaciones, si no tiene otras comorbilidades, no necesita, y tiene anticuerpos negativos, seguramente no necesitará suplementación de levotiroxina. Tenemos una paciente de 26 años con agotamiento diurno, caída del pelo, fragilidad ungueal, frialdad, estreñimiento y alteraciones del ánimo. Ella refiere que tiene una dieta vegana, que tiene hiporexia por estrés en la universidad, tiene ciclos regulares y no ha tenido ningún embarazo. Así que, pues dentro de los antecedentes no tiene ningún antecedente, farmacológicos, toma un multivitamínico, tiene los mismos reportes de exámenes, T413, TSH 5.6, un perfil lipídico y glucosa normales. Le informan entonces que la causa de sus síntomas es hipotiroidismo, inician levotiroxina, solicitan ecografía de tiroides, repiten el estudio y solicitan anticuerpos, cuadro hemático, proteínas, albúmina, hierro, y suspenden el multivitamínico al menos 3 días antes. Entonces, le pidieron un montón de exámenes adicionales. ¿Por qué? Porque es una paciente que además de eso tiene unos síntomas diferentes que pueden no estar asociados solamente a hipotiroidismo, a pesar de que tiene síntomas de hipotiroidismo, y en los reportes nuevos salió una TSH que está más alta que la anterior, con una T4 libre que está un poco más baja. Al suspender seguramente también el multivitamínico con biotina, probablemente eso sea una causa de que la TSH se ha aumentado un poco más y la T4 libre se disminuyó. Tiene un hipotiroidismo primario verdadero, con anticuerpos anti-TPO elevados, hierro sérico, perdón las unidades que me equivoqué en unas acá, pero hierro sérico en 10, con ferritina en 8 y hemoglobina 11.5. Así que además del hipotiroidismo de origen autoinmune, tiene una anemia ferropénica. Ustedes le inician suplencia con levotiroxina
pero además de eso le inician represión de hierro y le mejoran su manejo alimentario porque probablemente el déficit de hierro está asociado también a al déficit nutricional. Por lo cual vamos a encontrar una mejoría en un paciente que probablemente si no hacemos un buen interrogatorio y no pensamos en otras causas, solo con la suplencia de levotiroxina no iba a mejorar. Y finalmente, para terminar, tenemos un paciente de 42 años que consulta con agotamiento en el día, caída del pelo, tiene un antecedente de dislipidemia, él refiere un preinfarto a los 40 años, lo digo exactamente como está en la historia clínica, papá, tíos con infarto antes de los 50 años y su mamá tenía hipotiroidismo y él tomaba atorvastatina. Tiene estos exámenes con una TSH 7.5, se revisan los exámenes y el anterior hace un año la tenía en 6.5, tiene una T4 libre normal, colesterol total 210, LDL 130 a pesar de la atorvastatina, con un HDL bajo y glucosa normal. Conducta: inician suplencia con levotiroxina, solicitan ecografía o repiten exámenes en 6 semanas. Miren una cosa, y es que este es un paciente que tiene una TSH que ha venido en ascenso en el último año, que tiene riesgo cardiovascular aumentado, que tiene un LDL que sigue elevado a pesar a pesar del uso de atorvastatina. Y refiere que ha tenido un preinfarto previamente. Es un paciente que venía y que le habían dicho múltiples veces que no requería tratamiento porque tenía una TSH por debajo de 10, pero tengan en cuenta que tenemos que individualizar, así que en este caso se debe iniciar la suplencia con levotiroxina porque es una situación totalmente diferente, ¿sí? En conclusión, las alteraciones de la función tiroidea pueden tener manifestaciones en cualquier sistema y órgano, pero pueden ser muy difíciles de reconocer porque son inespecíficos y hay otras enfermedades que pueden estar generando los mismos síntomas. Tratar la enfermedad tiroidea manifiesta es indiscutible, pero en los pacientes con hipotiroidismo subclínico el diagnóstico y el tratamiento debe ser absolutamente individualizado, para lo cual necesitamos un interrogatorio completo como la mejor herramienta para el diagnóstico adecuado y el manejo cuando está indicado. Muchas gracias. Ahora vamos a una pequeña sesión de preguntas. Bueno. Con el TSH. Ok, aquí me preguntan con qué niveles de TSH y T4 libre recomienda tratamiento farmacológico. Aquí estamos hablando de hipotiroidismo subclínico, es decir, son pacientes que tienen T4 libre dentro de rangos normales. Usualmente uno ya cuando la causa es un daño de la glándula tiroides y la hipófisis está haciendo un esfuerzo tremendo, normalmente ya tenemos niveles de T4 hacia el límite inferior de la normalidad, ¿no? Pero no hay un nivel específico de TSH T4 aquí para iniciar tratamiento y por eso yo aclaro que muchos de los pacientes consideran que solamente por encima de 10 de TSH empezamos tratamiento, pero si individualizamos el caso, vean el último caso, tenía una TSH de 7.5 y no siendo mayor de 10 empezamos tratamiento porque tiene condiciones que requieren el inicio de levotiroxina, entonces no hay un nivel específico, sabemos que por encima de 10 sí, a pesar de T4 libres normales, pero no hay un nivel específico de TSH y T4 dentro de límites normales T4 para empezar el tratamiento. También me preguntan qué. Ok. Sí, hay dos preguntas. La primera es qué tan confiable es que la toma de TSH en un laboratorio de primer nivel de atención que guardan de un día para otro sea confiable y que la mandan al día siguiente sea confiable. La demora en el procesamiento de la muestra puede hacer que los niveles de TSH estén aumentados, ¿no? En este caso, idealmente, no para seguimiento, pero sí para diagnóstico, hacer niveles de TSH y T4 libre en conjunto y evaluar también los síntomas del paciente, porque si no tienen más opción, deben ocupar con lo que tienen, pero lo más probable es que sí esté levemente elevada, porque la demora en el procesamiento de la muestra también genera cambios en los niveles de TSH. Si los anticuerpos heterófilos
puede llevar a una TSH falsamente elevada, sí, pero son TSH, como les decía, que uno tiene que evaluar la presencia de anticuerpos heterófilos, especialmente en pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico especialmente, pero específicamente cuando los niveles de TSH están muy aumentados. Ustedes han visto algunos pacientes con TSH de 30, 50, 80 y T4 libre normal, y en pacientes que los síntomas no justifican estos niveles de TSH, no solamente con TSH levemente elevada, y sí se pueden solicitar. Me están preguntando justamente en los pacientes adultos hipotiroidismo subclínico deben manejarse porque se asocia a riesgo de depresión y otras alteraciones cognitivas. ¿Qué opinión tiene de esto? Lo estoy diciendo en unas diapositivas anteriores. Tanto el estudio TRUST, que me lo preguntaron un poco antes de empezar la charla, como algunos diferentes, muchos estudios en ancianos, incluyendo el reporte que hay en England Journal, definitivamente demuestran que a pesar del inicio de hormona tiroidea en los pacientes con hipotiroidismo subclínico ancianos que tienen TSH menor de 10, no hay una mejoría en este grupo de pacientes de la parte cognitiva que muchos sospechaban previamente, así que este grupo de pacientes, si es solamente para el manejo de las alteraciones cognitivas, no hay una indicación específica en ancianos para empezar hormona tiroidea solo por esto. En pacientes, oh my God, en pacientes hipertensos, suelen estar altos niveles de TSH. Pueden deberse al alto consumo de sodio. Realmente no puede estar solamente el alto consumo de sodio. Puede estar asociado a muchas otras causas. Es decir, estos pacientes podrían tener también mayor grasa corporal, mayor grasa visceral. La hipertensión no se presenta solamente por el exceso de consumo de sodio, pero si tienen un exceso de consumo de sodio por exceso de consumo de sal, probablemente esta sal que ya está yodada sí tengan una mayor cantidad de yodo en el consumo de sal, así que más que cualquier otra enfermedad tiroidea podrían presentar enfermedad tiroidea autoinmune asociada. Es un tratamiento de hipotiroidismo. Preguntan, indicaciones del tratamiento de hipotiroidismo subclínico. Repito, hay indicaciones un poco más claras, es decir, los pacientes que tienen pacientes con primer trimestre de embarazo, los pacientes que tienen LDL por encima del valor que la dosis calculada es 1.6 por kilo, diferente a los otros pacientes, ¿no? Pero en los pacientes en general, especialmente adultos mayores, la dosis empieza desde la dosis más bajita, 25 microgramos. Incluso algunos de ellos terminan siendo una dosis muy alta para ellos y terminamos ajustándole, ¿no? Me preguntan también si en el embarazo el hipotiroidismo afecta la función tiroidea fetal. Definitivamente sí, pero más que eso, el primer trimestre de embarazo se requiere la hormona tiroidea para la formación encefálica, especialmente la corteza cerebral, la unión de la conexión neuronal también, y por lo tanto, especialmente en el primer trimestre del embarazo es absolutamente necesaria, así que sí se necesita en el embarazo. El cáncer de tiroides, ¿cómo se esperaría encontrar el perfil tiroideo? El cáncer de tiroides por sí mismo no va a ser lo que genera una alteración en la función tiroidea, ¿no? No, la estructura y la función son muy diferentes, así que la presencia de un nódulo tiroideo no va a hacer la diferencia. A ver. Están preguntando si recomendamos tratamiento de hipotiroxinemia y además el seguimiento tanto de hipotiroidismo, para hipotiroidismo lo realizaría solo con TSH. Esto es una pregunta muy buena. Incluso hace un par de días una paciente me hizo la misma pregunta, T3 y T4, que estaban bajas con una TSH normal.
Recuerden cuando vimos las diferentes posibilidades de los niveles de TSH y T4, que cuando tenemos T4 dentro de límites, perdón, T4 baja y T3 baja con TSH dentro de límites normales, podemos estar también ante la presencia de un hipotiroidismo central. No necesariamente, porque como les decía, las alteraciones severas en las proteínas circulantes pueden generar el mismo perfil, pero si tenemos una hipotiroxinemia aislada con síntomas claros de hipotiroidismo, debemos sospechar un hipotiroidismo central, y en la hipotiroxinemia aislada el seguimiento con TSH T4 libres son necesarios. Es decir, no solamente, cuando tú me lo preguntas, no solamente podemos hacer seguimiento con TSH, sino con T3 y T4 libres. Encontramos algunos casos, también es menos frecuente que tengan pacientes con T4 que siempre se mantienen al nivel mínimo inferior o levemente por debajo con TSH normales, pero que se presentan durante toda la vida de la misma forma y no tienen síntomas. Entonces debemos evaluar los síntomas de este paciente para saber si requiere un estudio específico de silla turca porque tenga un hipotiroidismo central, especialmente cuando tiene muchos síntomas, o si realmente es una hipotiroxinemia aislada que se presenta por algunas alteraciones en proteínas o desde la infancia con los niveles de T4 bajos. Muchas veces los médicos psiquiatras solicitan TSH dentro de los estudios en enfermedades mentales con resultados en donde muchas veces se ubica en hipotiroidismo subclínico. Aparte de los factores previamente mencionados, enfermedad psiquiátrica daría una indicación adicional. Eso es una pregunta muy buena porque me llegan muchos pacientes así. Los pacientes con enfermedades psiquiátricas, especialmente depresión y trastornos bipolares, podrían necesitar hormona tiroidea de suplementación, especialmente los pacientes que reciben litio, porque el litio de por sí genera un hipotiroidismo, incluso podría llevar a un hipotiroidismo verdadero, pero inicialmente lo que encontramos en ese hipotiroidismo subclínico. Muchos medicamentos podrían generar estas alteraciones también, los agonistas dopaminérgicos, y el mismo litio puede generarlo de una forma, puede ser transitoria, pero los pacientes que crónicamente están con manejo con litio necesitan seguramente una suplementación mientras reciban la medicación. Siempre hacer un seguimiento estricto, como lo decía, no a el primer reporte de TSH elevada, pero si definitivamente persiste con la TSH alta, el hipotiroidismo subclínico puede ser un factor que empeore la depresión en este grupo de pacientes, por lo tanto sí necesitaría una suplementación de hormona tiroidea. ¿Cuál es el valor normal de TSH y metas en gestantes? Hay una discusión grande porque la Asociación Americana de Tiroides tiene unas metas en embarazo que sean solamente una miliunidad internacional por mililitro por debajo del rango de normalidad, es decir, si el rango de normalidad es 5, el límite superior para ellos serían 4. Sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que en el primer trimestre con TSH por encima de 2.5 podríamos encontrar alteraciones en el comportamiento, más que en el comportamiento, en la capacidad psicomotriz de los niños más adelante. Así que esto yo creo que va a haber una discusión grandísima y seguramente algunos de los que me estén viendo van a decir, pero si la ATA dice que los niveles pueden ser más altos, pero yo continúo manejando los pacientes en el primer trimestre del embarazo que ya tienen hipotiroidismo diagnosticado o que tienen anticuerpos positivos, ese punto es muy importante, que ya tienen hipotiroidismo diagnosticado previamente o que tienen anticuerpos positivos por debajo de 2.5 en el primer trimestre y segundo y tercer trimestre por debajo de 3, como lo dicen otras guías diferentes a la ATA. ¿Cuál es el nivel de TSH para pacientes con tiroidectomía total? Realmente si no tienes tiroides, pues seguramente va a necesitar la suplementación de hormona tiroidea. Eso depende, es una pregunta larga de responder porque depende por qué te quitaron la tiroides. Si el paciente tiene una tiroidectomía total por una enfermedad benigna, definitivamente el valor de TSH que se debe manejar es dentro de la normalidad. Como les decía, esos pacientes a veces necesitan un poco más de hormona tiroidea que los demás, así que idealmente debemos manejar TSH por debajo de 2.5. Pero en los pacientes que tienen antecedente de cáncer de tiroides, depende de muchos reportes, es decir, depende del reporte de patología. Si la patología y lo que nosotros evaluemos cuando clasificamos al paciente es que tiene un riesgo bajo de recaída,
seguramente podemos mantenerlo con respuesta excelente en el tiempo, podemos mantenerlo hasta 2. Sin embargo, los pacientes con riesgo alto de recaída y los pacientes que tengan respuesta bioquímica incompleta, respuesta estructural incompleta o respuesta indeterminada, debemos mantener la TSH por debajo de 0.1, nunca teniendo T4 libre por encima del valor normal. Y los pacientes con riesgo intermedio se pueden mantener entre 0.1 y 0.5. Si estos pacientes con riesgo intermedio tienen respuesta excelente, podría ser uno un poco más laxo, incluso mantener TSH hasta 2. Como les digo, esto depende del riesgo de recaída que tenga inicial y de la respuesta al tratamiento en el tiempo, es decir, de la reclasificación del riesgo por cáncer de tiroides. ¿Alguna otra pregunta? Desmonte del tratamiento en paciente que lleva más de un año tomando suplencia hormonal. ¿Cómo se aconseja? Bueno, si ustedes tienen la sospecha de que el paciente no lo necesita, tiene que ir evaluando los niveles de TSH y T4. Es muy difícil cuando uno no tiene claro si el paciente realmente necesita la medicación, pero lo va viendo porque, pues si tienen la T4 por encima del valor normal y ya empieza a suprimirse la TSH, la va disminuyendo progresivamente. Ahora, si ustedes ven que ya llega un paciente que no tenían claro si necesitaba el medicamento o probablemente no lo necesitaba y llega en hipertiroidismo, tienen que suspender inmediatamente la medicación. ¿Cuál es el punto acá? No hay descrito en el mundo en ninguna evidencia de que tengamos que disminuir de a 25 microgramos o que tengamos que suspenderlo inmediatamente, especialmente en el grupo de pacientes que toman solamente 25 microgramos o 50 microgramos y que ya están hipertiroideos, se podría quitar inmediatamente, diferente a los que toman 200 microgramos porque seguramente necesita el medicamento, pero en dosis más bajita. Entonces, no hay una guía o tampoco hay una evidencia clara que nos diga cuánto, pero debemos evaluar de acuerdo a las necesidades de cada paciente y a lo que venga recibiendo previamente este paciente y a los síntomas y sobre todo hacer seguimiento cada 6 semanas a medida que cambiamos la dosis del medicamento. Y finalmente, porque ya me dijeron que era la última pregunta que puedo responder, en pacientes con anticuerpos antitiroglobulina positivos y anti-TPO positivos sin síntomas, pero con otra enfermedad autoinmune asociada, se indicaría tratamiento. Si tiene una TSH alta, sí. Hay pacientes que nos han llegado con anticuerpos positivos, pero que tienen TSH y T4 normal, y quiero aclarar esto, los pacientes eutiroideos, es decir, que tienen la TSH normal, la T4 dentro de límites normales, a pesar de tener anticuerpos positivos, no necesitan ningún tratamiento. Sin embargo, los pacientes que tienen ya hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos, yo aconsejo el tratamiento definitivamente. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Estaremos disponibles para responder las preguntas que sigan surgiendo durante todo el tiempo en que tengan su consulta y espero que les haya sido de muchísima utilidad esta información.